Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que podemos continuar con esta hermosa serie de estudios, Salvación lograda con sangre. Es impresionante recordar todo el esfuerzo que se hizo en el plan de la salvación del ser humano. La vida, el sufrimiento, la muerte de nuestro querido Señor Jesucristo. Dios Padre estaba junto con Jesús, reconciliando al mundo. Santo Espíritu, los ángeles, los querubines, los serafines, los mundos no caídos, todos estaban involucrados en el gran plan de la salvación de esta raza humana pecadora. Pero es buenas noticias el saber que nuestro Dios hizo la obra maravillosa que nosotros no podíamos haber realizado. Dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El tema en esta ocasión lo hemos titulado Nuestro Dios vive. Esas son buenas noticias. La palabra del Señor nos dice que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 6. La palabra de nuestro amado Dios dice: mas Él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Queridos amigos, estas fueron las mejores noticias recibidas por oídos humanos aquel domingo de mañana allá en las tierras antiguas de Palestina. Revisemos con detenimiento el registro bíblico acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 1 al 11. Aquí encontramos que Jesús resucitó. Según San Marcos, fue el día domingo, muy temprano. Eso significa que durante el día sábado Jesús estuvo descansando en el sepulcro. La palabra del Señor nos dice que dos mujeres, entre ellas María Magdalena, vinieron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesús. Obviamente también ellas se habían olvidado que Jesús resucitaría el tercer día, o sea, ese día domingo. Ellas, cuando iban acercándose al sepulcro, se comenzaron a preguntar: ¿quién nos va a remover la roca que tapa la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron cerca, se encontraron con que la roca estaba removida y un joven se encontraba adentro, que ahora sabemos que fue un ángel poderoso de nuestro Dios. Él estaba sentado esperando para informarles que Jesús, nuestro Salvador, había resucitado. El ángel les dice en el versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, Él ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. San Marcos, queridos amigos, no se detiene a observar los detalles de la resurrección. Solamente nos dice que la tumba de Jesús está vacía. Esa información es suficiente para encender los ánimos caídos y llorosos de los discípulos, que los llevaría a los confines de la tierra con el santo evangelio. San Marcos nos menciona al grupo de mujeres que olvidaron que Jesús resucitaría al tercer día. Y también a todos los discípulos que estaban apesadumbrados y llorando la muerte de su maestro. Un poderoso ángel atestiguando que Jesús, que había sido crucificado, ha resucitado.
Es maravilloso el informe que nos presenta San Marcos aquí. Queridos amigos, ante las dudas, ante el miedo y ante la confusión, Jesús mismo se aparece a María Magdalena y ésta lleva la noticia a los discípulos, pero sin embargo ellos no le creyeron. El hecho es que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos y esa es la mayor garantía de la salvación de la humanidad. Ahora la noticia de su resurrección impregna todo el universo. Las alabanzas y loores repercuten por todas las bóvedas celestiales. Queridos amigos, recordemos quiénes fueron las primeras personas en saber que Jesús había resucitado de los muertos. Tenemos a María Magdalena, que fue la primera que vio al Señor Jesús resucitado. Tenemos también a María, la madre de Jacobo, y también tenemos a Salomé. Examinemos el efecto que tuvo en estas mujeres el hecho de que la tumba estaba vacía. San Marcos capítulo 16, versículo 8 nos dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sin duda fue un impacto tremendo en la vida de estas mujeres, porque quedaron hasta mudas, sin poder hablar, sin poder decir nada a nadie. En los días de Jesús, la mujer tenía una categoría inferior en la sociedad, pero no tenían una categoría inferior ante nuestro Dios. Dios ve a los hombres y a las mujeres de igual manera, con un mismo nivel. Así que aquí San Marcos destaca la actuación de las mujeres que ministraron a Jesús, primero en Galilea y luego en Jerusalén. Y ahora nuestro Dios permite que estas mujeres reciban la gran noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres también estuvieron al pie de la cruz mientras nuestro Maestro moría. Ellas no se avergonzaron de identificarse con nuestro Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 15, el versículo 40 y el versículo 41 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Pero también el versículo añade que también habían otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, estas mujeres, cuando llegó la noche para la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, guardaron el sábado conforme al mandamiento y se prepararon para el día siguiente para ir al sepulcro. Queridos, algunas de estas mujeres compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También fueron muy temprano en el día domingo a la tumba con ese propósito. ¿Quién financiaba esos gastos? Había que comprar las especias aromáticas y era de un valor grande. Así que ya ellos tuvieron que ver cómo podían sufragar esos gastos. Ya no había un tesorero porque Judas se había suicidado. Entonces, estas seguidoras de nuestro Señor Jesucristo llegaron a ser las primeras en escuchar la increíble noticia de que el Maestro había resucitado de los muertos. Para muchos eruditos y estudiosos teólogos, el hecho de que fueran las mujeres las primeras en ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado afirma la autenticidad de estos informes. Si los discípulos hubieran querido inventar la historia de la resurrección de Jesús, ¿por qué no fue algún líder religioso o un político poderoso el primero en notar la tumba vacía? Sin embargo, las que presentan el informe son unas pocas mujeres,
humildes y sin importancia, entre comillas, que no tenían una ubicación verdadera entre las clases sociales. ¿No hubiera sido más notable el hecho de que fueran hombres los que hubieran dado el informe? Sin duda alguna. En los evangelios, queridos amigos, hemos visto cómo una y otra vez la gente se asombró por los milagros y las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, venía el milagro culminante. La prueba suprema de que Jesús era quien pretendía ser el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo. Aunque las mujeres no lo comprendieron entonces muy claramente, la realidad de la tumba vacía la llenó sin duda de asombro, de miedo y de mucho temor. ¿A quién apareció en primer lugar nuestro Salvador resucitado? ¿De qué manera esto ayuda a afirmar la autenticidad de sus informes acerca de nuestro Señor Jesucristo? San Marcos en el capítulo 16, versículo 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer había ungido a nuestro Señor Jesucristo con aquel perfume carísimo, de alabastro puro. Dice la palabra del Señor que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban tristes y estaban llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, la palabra del Señor dice que no le creyeron. Como las mujeres fueron las primeras en ser informadas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también fue a una mujer a quien Jesús se le apareció primero. Fue María Magdalena la primera mujer que vio a Jesús resucitado. ¿Y qué mujer?, dirían algunos. De acuerdo con el concepto de muchas personas, su pasado la excluía de asociarse con las personas decentes. Pero ella, que había sido perdonada mucho, amaba mucho a nuestro Salvador. No es sorprendente, queridos amigos, que María Magdalena fuera la primera en estar junto al sepulcro ese domingo de mañana, mientras los discípulos estaban en casa, tristes, llorando, apesadumbrados. Pues uno esperaría que ellos, los discípulos, estuvieran más actualizados con relación a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue a ellos que Jesús les mencionó varias veces que resucitaría al tercer día. No era para que ellos estuvieran en casa, encerrados, llorando, desconsolados y defraudados. Ellos debían de haber marcado la pauta en relación con nuestro Maestro. No aseveraron muchas veces y con determinación que harían cualquier cosa por su Maestro, aún hasta ir a la misma muerte. ¿Será que ellos están no solamente apesadumbrados, sino avergonzados por haber fallado al Señor en el momento crítico, cuando lo abandonaron? Puede ser que eso causó también ese tipo de ánimo en cada uno de ellos. Sin duda, ellos tenían muchos sentimientos encontrados entre la vergüenza y el dolor. Sin duda, queridos amigos, ellos no estaban en condiciones en estos momentos para recibir las noticias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Dios escogió a estas humildes pero valerosas mujeres. Y Jesús escogió revelarse a ella, a esta mujer, a María Magdalena en forma especial, a esta hija que había caído y que había tenido un nuevo comienzo. Queridos amigos, queridos hermanos, hasta cierto punto todos recibimos el impacto de los prejuicios sociales contra ciertas personas. ¿Cuáles prejuicios son con los que hoy estás luchando en tu vida?
por lo que hoy hemos estudiado, mujeres que no pertenecían a clases sociales importantes y sin embargo fueron las primeras que tuvieron el privilegio de recibir la noticia de un Salvador resucitado. ¿Cómo crees que nuestro Dios considera los prejuicios sociales? ¿Qué podemos hacer mediante la gracia de nuestro amado Dios para ser purificados de esta actitud no cristiana ni santa? La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo eliminó los prejuicios sociales, raciales, culturales y religiosos. La victoria de nuestro Señor Jesucristo por sobre la muerte es nuestra victoria también. Gracias, querido Señor Jesús. Es importante saber que Jesús ha resucitado y que Él ha comisionado a cada uno de nosotros para compartir esta importante noticia. Es impresionante saber que hoy en día todavía hay personas que dudan acerca de ese evento importantísimo. Creen de seguro que Jesús no resucitó y se llenan de dudas acerca de este importante evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, queridos amigos, el enemigo ha endurecido los corazones en estos tiempos. Pero nosotros tenemos el privilegio, con la bendición de nuestro amado Dios, con la fuerza y el poder del Santo Espíritu, para comunicar al mundo entero que Jesús ha resucitado. Esas son importantes noticias. Jesús está vivo. Jesús está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros, y según su promesa, Jesús va a volver otra vez a esta tierra para recoger a todos aquellos que le amamos. Queridos amigos, la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una noticia importantísima, como lo fue también su muerte. Nosotros somos portaestandartes y somos promotores de esta importante noticia, si nosotros queremos. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias porque Jesús resucitó. Su tumba está vacía. Jesús es nuestro Salvador. Jesús, querido Padre, es nuestro Salvador personal. Podemos compartir esta importante noticia. Gracias, Padre. Gracias, querido Dios. Gracias, querido Santo Espíritu, porque no asociamos a Jesús sepultado en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo asociamos resucitado. Lo asociamos intercediendo en el santuario celestial, intercediendo por nosotros y habilitándonos para compartir esta buena noticia de su resurrección. Gracias, Padre querido. Gracias, querido Santo Espíritu, por ayudarnos a ser participantes para compartir, así como lo hicieron las mujeres en el pasado, a nosotros compartir las buenas noticias de que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él está vivo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchísimas gracias. Amén, Padre, y amén.